Buenas tardes, hermanos. El Señor nos bendiga. Quiero compartir con ustedes. ¿Se escucha bien ahí? ¿Me escuchan bien? Quiero compartir una palabra que está en Jeremías. Vamos a leer dos versículos. Jeremías 29. Nico, no me subí. Jeremías 29, 13 y 14. ¿Estamos? Está en el Antiguo Testamento. Jeremías es un profeta de Dios que fue llamado a exhortar al pueblo de Dios en un momento donde el pueblo de Dios estaba en pecado. Y luego de que por las palabras de Dios este mismo pueblo fue cautivo, fue llevado cautivo a la ciudad de Babilonia y tuvieron 70 años cautivos en esta ciudad, una ciudad pagana, pero en un momento Dios se arrepintió y vino la restauración para ese pueblo. ¿Qué quiero decirles? Que hay una palabra de esperanza de parte de Dios para la humanidad, siempre y cuando uno tome la decisión de aceptar la buena voluntad de Dios. Entonces, después de 70 años de cautiverio, Dios habla de nuevo a su pueblo. Y vamos a leer versículo 13 de Jeremías 29. ¿Estamos? Dice, Jeremías 29, 13, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Amén. Vamos ahora a Mateo. No quiero perder este lugar. Marque Jeremías porque vamos a volver. Mateo 6, 6. Estamos en el Nuevo Testamento ahora, Mateo 6, 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dice así, leemos de nuevo, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Demos vuelta a la hojita. Disculpe que los haga pasear por la Biblia, pero es fundamental esto. Mateo 7, 8. Jesús habla en la regla de la oración. Usted tiene un título y yo también, en nuestra Biblia, que dice la oración y la regla de oro. Y el versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el 8 dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Lo creemos? Es palabra de Dios. Entonces, resumimos estos versículos. ¿Por qué? Porque Dios siempre está buscando la ocasión para traernos hacia Él. Por eso el pueblo de Dios se le dice ovejas,
Porque la oveja tiene una particularidad, siempre tiene que estar pastoreada, siempre tiene que estar cuidada. Cuando la oveja se va, no la cuidan, se descarría, se pierde. Por eso siempre el pastor tiene que tener cuidado de cuidarla, de acompañarla y de llevarla a un lugar bueno donde ella pueda comer y alimentarse y en un futuro dar su fruto, que es la lana, ¿verdad? Nosotros somos iguales. Por eso el pueblo de Dios se asemeja a la oveja y Jesús nuestro gran pastor. Amén. Entonces, como digo, el pueblo de Dios había sido cautivo y llevado a un lugar donde había sido esclavizado. Pero en un momento el pueblo de Dios elevó un clamor, le pidió a Dios, porque ellos estaban lejos de su tierra, estaban lejos de sus costumbres, eran tierras paganas, se adoraban a dioses paganos. Entonces ellos clamaron a Dios. Entonces Dios los escuchó. Y fíjese que si volvimos a Jeremías, le dije que pueda volver a Jeremías de nuevo 29, en el versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Estamos? ¿Volvimos? El versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré. Entonces Dios se manifestaba al pueblo diciéndole que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Dios siempre tuvo pensamientos de bien, aunque estemos descarriados, aunque estemos en el peor momento, o que anduviéramos en el peor lugar. Hemos tenido testimonio de que secuestradores, ladrones, violadores, Dios los ha perdonado. ¿Y saben por qué? Porque tiene pensamiento de bien para él. Dios tiene pensamiento de bien. Y no sé lo que estás pensando, porque a veces la mente humana, instigada por el diablo, nos hace pensar de que por lo que hicimos o lo que hacemos, Dios no nos perdona. Pero lo que tenemos que saber es que Dios tiene un corazón muy grande, muy misericordioso, que a pesar de todo, Él nos perdona. Entonces, Jeremías decía estas palabras, y a través de estas palabras hay algo que es importante, que Dios reclama siempre. Nosotros sabemos que Dios tiene pensamiento de bien para nosotros. ¿Lo tenemos? Entonces Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Hoy hay algo importante que Dios quiere hacer con nosotros. Primero, escucharnos. Y eso parte por la santidad. Cuando un hijo de Dios no vive en santidad, Dios no lo puede escuchar. Entonces es importante que vivamos en santidad. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces, a veces cuando uno habla de santidad, habla de que por ahí uno se tiene que apartar de todo, aunque el hecho, la palabra santidad significa apartarse, pero apartarse del pecado. Dios quiere que estemos y que vivamos en santidad, reuniéndolos con todas las personas que puedan ser posible. ¿Para qué? Para que podamos demostrar lo que Dios puede hacer con nuestra vida, lo que Dios hizo en nuestra vida, cómo Dios nos compró, nos transformó, nos renovó. Entonces, la santidad es algo que Dios quiere que nosotros la practiquemos. Yo entendí de que cuando uno viene al Señor, cuando uno viene a la casa del Señor, trae un montón de miserias,
Entonces, uno tiene que sentirse perdonado. Y a través de eso viene el perdón de Dios. Entonces, cuando uno se santifica, es cuando comienza a tener la relación con Dios. Entonces, la santidad viene cuando uno se aparta del pecado. Y entonces, la segunda es la oración. Necesitamos tener relación con Dios. Uno ve que con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su mamá, si no habla, si no charla, si no se relaciona, nunca vamos a tener una buena relación, ¿verdad? Si nosotros no hablamos con nuestro hijo, si no hablamos con nuestra esposa, nunca vamos a tener una buena relación. Entonces, eso es lo que quiere Dios con nosotros, que nosotros oremos, que nosotros le pidamos a Dios lo que necesitamos. Por eso en Mateo dice que nosotros tenemos que buscar, que golpear. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé. Entonces, en Mateo 7 y 8 dice, pedid y se os dará. Este es un mandamiento prácticamente de Dios. Y es lo que más le cuesta a las personas, la oración. Entonces a veces cuando uno dice y se levanta y no ora, no se relaciona con el Padre. Entonces cuando vienen los problemas, ahí es uno cuando se siente lejos de Dios. Pero no Dios nos suelta la mano, nosotros nos separamos de Dios. La oración es un paso y un camino para relacionarnos con Dios. Saben, hermanos, que es muy importante la oración, la comunión con Dios. ¿Saben por qué? Porque ahí es cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Es ahí cuando nosotros nos relacionamos con el Padre. Es ahí cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Y Dios siempre quiere contestarnos. Él está urgente a nuestro pedido de oración. Él siempre tiene la necesidad de relacionarse. Nosotros cuando por ahí, quizás los padres que tienen los chicos más chicos, por ahí no sufren esto, pero los que ya son crecidos y aún los hijos que se casan y por ahí se van, no, los padres, cuando hay mucho tiempo que no ve a su hijo, no lo extrañan. ¿No extraña al padre a sus hijos cuando no lo ve? Dios le pasa lo mismo. Dios nos extraña porque nosotros no vamos a la cita de oración. ¿Entienden? Dios está esperando el momento y el lugar de nuestra oración. Por eso es importante que nosotros busquemos un momento de oración en el día. Nosotros, como hijos de Dios, debemos relacionarnos. Y saben que yo encontré en Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé. Pero no solo eso que nos va a responder, sino que nos hará conocer las cosas ocultas que tiene Dios para nosotros. Hay cosas hermosas que Dios tiene para vos. Simplemente tenés que buscarlas, simplemente tenés que clamar. Porque eso es lo que dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Hay palabra de Dios, hay palabra del Señor para los interrogantes que vos tenés. Cuando vos orás y le decís, ¿por qué me pasa esto? ¿O cómo voy a encarar esta situación? Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y no solo eso, sino que te haré conocer las cosas ocultas que yo tengo para vos, dice Dios. Entonces, vamos a separar las tres cosas que dijimos, la santidad, la oración y la palabra de Dios. Son tres hechos fundamentales para el cristiano, para relacionarnos con Dios. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, ahí veremos los milagros y prodigios que tiene el Señor para nosotros. Cuando hablamos de santidad, hablamos de apartarnos. Fíjense que cuando nosotros
vivimos en santidad. Dios dice que tenemos que ser sal y luz, porque la sal y la luz son ejemplos que el Señor ha puesto para preservar. Saben, hermanos, que un pastor dijo que el mundo preserva lo que tiene gracias a la oración de la iglesia. Si no, ¿qué haría el mundo si no tiene la iglesia que intercede? Por eso el Señor dice, vosotros sois la sal y la luz. La sal es un signo de preservación. En la antigüedad se usaba para preservar los alimentos y la luz para alumbrar. Y nosotros tenemos que alumbrar a donde vayamos. Hay muchas personas que tienen necesidades, hay muchas personas que están sufriendo, hay personas que necesitan la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos ser luz. Yo me acuerdo que una vez estaba en el trabajo y me había quedado solo porque hacía doble turno. Entonces siempre el vigilador pegaba una vuelta para ver los talleres, para ver si algunos estaban cerrados y otros estaban abiertos. Entonces yo estaba en el taller, no lo había escuchado al vigilador que había entrado. Como yo estaba, el taller tiene muchos metros, y yo estaba cantando la canción de Jesús y Adrián Romero, esa del aire de tu casa, que dice, puedo sentir tu presencia. ¿Cómo era? Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Y me había compenetrado tanto que la había cantado y la seguía cantando, pero cuando me di vuelta estaba el vigilador esperándome así. Y me dice, sos evangélico, ¿no? Sí, soy evangélico, no me queda otra que decirle que sí. Me dice, vos sabés que yo fui a la iglesia y me sentía tan bien, y ahora estoy apartado. Ahí me dio la brecha como para explicarle de que Dios lo seguía amando, de que no importa que esté apartado, lo que tenía que hacer es volver a la iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos, que a veces por una simple canción, por un simple momento, podemos ser luz, podemos ser sal? Yo la verdad que no pensé que a veces uno podía predicar el evangelio de esa manera, pero hay alguien que te está esperando, hay alguien que vos les podés dar la palabra de Dios, hay alguien que te necesita, hay alguien que me necesita. Por eso la santidad y la oración es parte de nuestro camino en el andar cristiano. Entonces, nosotros sabemos que Jesús fue sal y luz en su andar en esta tierra. Y yo me acuerdo que hay un hecho muy importante que se llama el endemoniado gadareno, que no lo vamos a buscar porque la mayoría de nosotros lo conocemos. Era un muchacho de una ciudad que se llamaba Gadara, que estaba endemoniado, pero a tal punto que el diablo lo tomaba y quería destruirlo. Y la tristeza de su familia es ver a su hijo en esta situación terrible, de que él vivía en los sepulcros, de que él se lastimaba, se golpeaba. Pero cuando se encontró con Jesús, se encontró con la santidad y la liberación. Se encontró con la luz que alumbraba su camino. Y él pudo ser liberado para tener una vida normal, una vida común, como todos nosotros. Entonces, Jesús para nosotros es la sal y luz, y nosotros tenemos que ser sal y luz para los demás. Hablando de la oración, Jesús fue el que intercedió por nosotros, y la mayoría de nosotros hemos leído la oración de San Juan 17, ¿no? Cuando Jesús intercede por nosotros, en el sentido de que, hablando de la sal y la luz, nosotros tenemos que también ser preservados, porque Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que caminar
por este camino, sabiendo que Jesús nos cuida de toda especie de mal. Pero tengamos en cuenta de que nosotros tenemos que relacionarnos con Dios. Lo que hemos leído de que Dios tiene buenos pensamientos para nosotros, de que nos quiere hacer volver, de que Él tiene algo preparado para nosotros, también Él nos reclama que nosotros vivamos en santidad y oración. Entonces Jesús intercedió por nosotros en el sentido de que Él nos ama y nos cuida. La oración, el creyente sin oración está perdido. El creyente no puede dejar de orar, porque la oración es como si fuera un combustible para la santidad. No sé si me doy a entender. Si nosotros no oramos, Dios no nos da fortaleza para enfrentar al pecado. ¿Me explico? Si el Hijo de Dios no destina un momento en su andar diario para la oración, entonces siempre vamos a caer en la batalla. Saben, hermanos, que Jesús fue una de las personas que venció, ¿verdad? Venció la tentación, venció al pecado, porque dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Murió en la cruz como uno de los hombres perfectos, sin pecado. Pero fíjense que si nosotros estudiamos la vida de Jesús, vamos a encontrar de que Él se tomaba el tiempo para orar. La Biblia dice que Él, estando con sus discípulos, como si fuera un tirón de piedra, o sea, se apartaba a orar. En un hecho de que subió al monte también a orar, y Él pasaba la noche orando. ¿Pero por qué pasaba la noche orando? Porque Él tenía que recibir de algo espiritual. Las armas que nosotros tenemos espirituales, las tenemos que defender con lo espiritual. Y el diablo es una de las personas espirituales más poderosas. Pero Jesús venció al diablo. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos contrarrestar las acechanzas del diablo? Con la oración. Y a través de la oración, la santidad. Cuando nosotros restablecemos la oración y la santidad, ahí vemos que somos victoriosos. Saben que yo me acuerdo que, no sé si conocen este gran personaje de la Biblia que es Daniel. Él fue muy conocido o famoso, no sé si él será la palabra, porque en este mismo cautiverio el rey primero sacó a los más entendidos, a los de mejor parecer, a los más inteligentes, y dentro de estos inteligentes estaba Daniel, Misael, Ananías, si no lo digo en ese orden no me acuerdo. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Si no lo digo en ese orden no lo puedo decir. Estos 4 personajes de la Biblia fueron cautivos y fueron llevando ¿para qué? Para que les sirvan al rey. Pero sucedió algo importante, porque dijo, bueno, dentro de un tiempo señalado yo quiero que me lo preparen, porque estos son los sirvientes que voy a tener. Entonces los llevaron y los preparaban, los alimentaban, los cuidaban y los preparaban para cuando el rey los necesitaba. Pero pasó un acontecimiento. En las cenas, en los alimentos que le preparaban, Daniel se paró y le dijo al encargado, dijo, nosotros no vamos a comer la comida del rey. Nosotros lo único que queremos es legumbres, verduras y agua. Entonces el encargado le dijo, no, porque el rey cuando vea su parecer con los otros, al que va a matar es a mí. Danos 15 días, dijo Daniel. En 15 días danos legumbres y agua y volvé a vernos. ¿Por qué Daniel tuvo esa actitud? Porque sabía que en esos alimentos el alimento era sacrificado a los ídolos. Y dentro de ese sacrificio estaban los animales que estaban prohibidos. Si uno ve y estudia Deuteronomio y Levítico,
saben que Dios había prohibido ciertos animales, ¿no es cierto? Que no viene al caso, pero que Daniel lo que quería era mantenerse en santidad, era mantenerse purificado. Daniel y sus compañeros estaban en una tierra extraña, en un lugar donde no era su tierra, pero Daniel con sus amigos quería mantenerse en santidad. Entonces, después de todo eso, después que pasaron esos 15 días, que estuvo comiendo legumbres y agua, cuando vino el encargado y vio sus rostros y vio su cuerpo, se asombró, porque estaban mucho mejor de los demás. Entonces la santidad hace que nosotros seamos diferentes. Cuando uno se aparta en santidad, la gente ve algo diferente. Ve algo diferente. Yo me acuerdo, no me puedo olvidar nunca, cuando un compañero de trabajo me llama y dice, Fernando, miento, no era un compañero de trabajo, era un cliente. Yo estaba trabajando en la casa de pesca de ahí, ustedes por ahí la conocen, la de 1 y 65, 64. Entonces el dueño me dice, Fernando, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Vos no decís malas palabras. Nunca te escuché decir unas malas palabras. Bueno, y ahí fue cuando yo le doy mi testimonio. Ahí se enteró que yo era evangélico, que iba a la iglesia y yo le pude hablar del Señor. Entonces, cuando uno entra en santidad, marca la diferencia. Cuando uno vive en oración, Dios se revela. Dios se revela porque quiere bendecirnos, porque quiere sacarnos de la situación donde estamos, porque quiere bendecirnos y llevarnos una vida que a Él le agrada. Entonces Daniel es un claro ejemplo. Si nosotros estudiamos el libro de Daniel, vemos también que sus compañeros también sufrieron, pero sin embargo ellos se mantuvieron firmes. A Daniel le toca una situación difícil. ¿Cuánto estudiaron el libro de Daniel acá? ¿Cuánto lo leyeron, aunque sea una vez? Vos, Coco, lo leíste el libro de Daniel. Cuando Daniel tuvo que interpretar el sueño del rey, ¿lo conocen? ¿Conocen la historia? Cuando Daniel tuvo que interpretar el sueño del rey, si no lo interpretaban, morían. Iban a morir porque el rey había sido turbado por un sueño. Y cuando se levantó, turbó de tal manera que agarró, dijo, traigan a los astrólogos, a los sabios, a los brujos, porque he soñado un sueño y quiero su interpretación. Claro, cuando vinieron los magos y los astrólogos, lo primero que le dijeron es decinos el sueño. Es algo normal, ¿o no? Pero el rey les dijo, no les voy a decir el sueño, adivínenlo ustedes. Y era algo planificado por Dios, para demostrar de que Dios siempre marca la diferencia para aquellos que le buscan, para aquellos que deciden vivir en santidad y en oración. Porque cuando se enteró, porque la sentencia vino, cuando los astrólogos y los magos dijeron, no lo podemos hacer. ¿Cómo vamos a hacer si no sabemos el sueño? ¿Cómo lo vamos a adivinar? El rey se enojó y los mandó a matar a todos. Dentro de los sabios estaban Daniel y sus amigos. Entonces Daniel, cuando se enteró, dijo, dame unos días y yo te voy a interpretar el sueño. Pero ¿qué hizo Daniel? Se reunió con sus amigos y les dijo, tengo un problema, tenemos un problema. Entonces los mandó a orar y ayunar. Y eso, ¿saben qué, hermano? Es cuando uno depende totalmente de Dios. Cuando uno tiene un problema que ya escapa la razón. Llámese enfermedad, llámese situación matrimonial, llámese un hijo que no vuelve, llámese lo que quieras. Cuando ya se nos pasa de nuestro dominio, ahí es cuando uno tiene que depender totalmente de Dios. Acá había
simplemente una sentencia, y era la muerte. Entonces Daniel dijo, necesitamos de Dios. Entonces los mandó a orar y ayunar. El ayuno es algo que a nosotros nos hace crecer en la parte sobrenatural. ¿Cuántos de ustedes ayunan? Gloria a Dios. Nosotros hemos hecho, ahora levanta la mano, Coco. Ahora levanta la mano. Nosotros hemos hecho ayuno y oración, y yo gracias al ayuno y a la oración he sacado cosas de mi vida que no las podía vencer. No las podía vencer. He sacado violencia de mi corazón. A veces uno cuando está en el mundo recibe, comúnmente diciendo, palos, y a veces uno se cree fuerte, pero en su interior es débil. Entonces, yo me di cuenta de que tenía que cambiar órdenes de mi vida y no lo podía hacer, ahí entendí que el ayuno y la oración era para mí la guerra espiritual más importante. Si vos tenés algo que cambiar, si vos necesitas un milagro, si vos necesitas algo cambiar o que te está pasando algo y no lo puedes vencer, el camino es la oración y el ayuno. Ahí es cuando Dios desata bendición sobre nuestras vidas. Cuando Daniel vino, cuando él oró y ayunó con sus compañeros y mantuvo una relación estrecha con Jesús, con Dios, Daniel dijo, ya tengo la interpretación. Y saben que cuando se juntó con el rey, le dijo, tengo la interpretación, pero la interpretación ninguno la sabe, porque esto es causa de Dios. Lea Daniel, léanlo. Es un versículo, es un capítulo apasionante. ¿Saben por qué? Porque Dios no cambia. Porque Dios en aquel momento era Dios, pero hoy sigue siendo Dios. Hoy sigue obrando de la misma manera. Claro, acá no va a venir el presidente y va a soñar un sueño y va a dictar una sentencia para todos. No va a ser eso. Pero sí vamos a estar en una situación difícil en algún momento y vamos a necesitar respuesta. Entonces, la oración, la santidad y el ayuno son los caminos perfectos que Dios tiene para bendecirte, para honrarte. Dios quiere tenerte en alta estima, así como lo tuvo a Daniel. Y gracias a eso, el rey lo puso en un lugar importante. Lo puso en un lugar importante. Saben que hacía poquito el pastor habló de Esther, que también el pueblo judío había sido sentenciado por un malvado Amán, que no los quería. Ustedes han escuchado la historia, Néstor les contó la historia. Pero saben que cuando la situación fue límite, cuando se vieron turbados porque no había otra escapatoria, la reina los mandó a ayunar a todos. Hasta los pobres animales pagaron el plato roto, porque hasta los animales lo hicieron ayunar, a todos. Y sin embargo Dios mandó la liberación. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la oración y el ayuno son parte importantes para el creyente? Hay poder de Dios para aquellos que deciden apartarse, para aquellos que deciden vivir una vida santa y pura, y para aquellos que necesitan una respuesta urgente. Si vos necesitas una respuesta urgente, Dios tiene la respuesta, solamente tenemos que pedirla. Dios fue claro, dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Una forma de golpear las puertas del cielo es por medio de la oración y el ayuno. Tenemos todas las herramientas. Entonces, hay algo que también es importante, aparte de la santidad y la oración, que es la de la Biblia. La palabra de Dios es importante para nosotros, es muy importante, es tan importante como la oración y el ayuno y como la santidad. Entonces, nosotros tenemos que leer todos los días la palabra de Dios, pero no solo tenemos que leerla, sino tenemos que parar y orar para ver que Dios qué quiere decir, qué quiere decirnos
Ustedes escucharon que Angelita dijo, me desperté con este versículo. Y eso es ¿por qué? Porque uno estudia la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios. Y en el momento que nosotros lo necesitamos, Dios va a estar obrando en eso. Yo me acuerdo que cuando falleció mi mamá, que me avisaron, cuando yo le fui a avisar a Andrea, justo había un teléfono, ahí me dieron un teléfono. Cuando yo fui a hablar por teléfono, me vino a la mente el salmo que decía, Dios es mi amparo y mi fortaleza. Era lo que yo necesitaba en ese momento, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Uno cuando pierde un ser querido es lógico que es triste, que esté angustiado, que esté necesitado. Pero ahí es cuando flora la palabra de Dios, cuando más lo necesitamos. Entonces, cuando nos llenamos de Dios, la palabra de Dios es importante. Por eso, hermano, el cristiano no tiene que vivir leyendo la palabra de Dios. Tenemos que poner como meta no irnos a trabajar, no ir a estudiar si no leemos la palabra de Dios. Y si por algún momento nos dormimos y tenemos que salir urgente a la mañana, entonces debemos leer la palabra de Dios. Porque eso es la parte, la comida espiritual que nosotros tenemos que hacer. Esa es la comida espiritual que el cristiano tiene que tener diariamente. La palabra de Dios es importante. Yo acá separé un hecho donde Jesús se encuentra con un centurión romano. Entonces le dice, maestro, tengo a mi siervo enfermo. Entonces Jesús dice, bueno, decime dónde está. No, yo no soy digno para que vos entres en mi casa. Di tu palabra y mi siervo sanará. Jesús se asombró. O sea, Jesús se asombró. ¿Por qué? Porque había entendido que la palabra de Dios tiene poder. Y Él se lo manifiesta. Porque dice, yo soy hombre que cuando digo una palabra, los soldados me obedecen. Los soldados me obedecen. Entonces yo entiendo que vos tenés autoridad y todo lo que vos decís se hace. La palabra de Dios tiene poder en sí misma, puede actuar por sí misma. Yo me acuerdo que cuando repartimos tratados, Soledad, cuando lo agarró, tenía un versículo bíblico, ¿no, Angelita? Entonces, ese versículo bíblico, chiquitito, aislado de la Biblia, aislado, pues estaba aislado, tiene el poder de hablarle a una persona, porque era en el momento donde Soledad lo necesitaba. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder de cambiar y transformar las vidas. Vos podés ser un canal de bendición cuando una persona está mal, porque le podés dar la palabra de Dios y las personas se van a sanar. Yo no me acuerdo, no quiero por ahí pecar, pero yo me acuerdo que acá había un hermano, se llama Adrián Lagos, que tenía a su abuela muy angustiada, muy triste, muy depresiva. Adrián le dijo, bueno, léete un salmo. No recuerdo qué salmo era. Me parece que era el Salmo 21, si no me equivoco. Angelita, que ahora está ocupada. Y cuando leyó 21, vino a la iglesia y no se fue nunca más. Nunca más. No fue necesaria una prédica. No fue necesaria una oración estrambólica. Fue necesario decirle, abuela, lee el Salmo 21. Creo que era el 21. Después lo vamos a corroborar bien con Angelita. Se dan cuenta que a veces una palabra de Dios, un versículo, puede llegar a cambiarnos y transformar nuestra vida. Puede llegar a bendecir a una persona. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es importante para nuestra vida, porque es el alimento espiritual. Jesús decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios.
Entonces, hermanos, por eso la Biblia es el alimento espiritual que nosotros debemos comer. Si nosotros no leemos, nos morimos espiritualmente. Estos tres elementos, la oración, la santidad y la palabra de Dios, son los elementos fundamentales para que el cristiano pueda seguir viviendo. Si uno hace la prueba de orar y vivir en santidad y no lee la Biblia, siempre le va a faltar algo. Si uno lee la palabra de Dios y no ora y no practica la santidad, siempre le va a faltar algo. Por eso estos tres elementos van juntos, para ser personas bendecidas, para que Dios, como le dijo a Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin de que esperéis. Y me buscaréis y me hallaréis. Cuando nosotros tenemos estos tres elementos, vamos a buscar a Dios y lo vamos a hallar. Dios tiene la respuesta que vos necesitas. Él la tiene. Porque Dios conoce la situación que nosotros estamos viviendo antes que se las pidamos. Lo que quiere Dios es tener una íntima relación con nosotros. Y esa íntima relación viene a través de factores. Saben, hermanos, que todos pasamos una situación límite. Todos. De hecho, yo me acuerdo que todos pasamos situaciones importantes y yo me acuerdo que había una situación en Segunda de Reyes 6:17 que el pueblo sirio quería invadir Israel. El rey, ¿qué hacía? Para invadir una ciudad la tenía que sitiar. Cuando la palabra sitiar era ponía todos sus ejércitos a la puerta, ponía todos sus ejércitos, entonces no podía ni entrar ni salir. Entonces la gente o salía o se moría de hambre en la ciudad. Entonces, este rey, cuando planeaba una estrategia de guerra contra Israel, esto está en Segunda de Reyes 6:17, Dios le hablaba al profeta Eliseo. Le dice, saca al pueblo de Dios por este lado porque te van a agarrar los enemigos. Entonces iban por otro lado. El rey planeaba una estrategia y por ahí el pueblo no andaba y se iba por otro lado. En un momento el rey reflexiona y les dice, ¿a dónde está el espía? Acá adentro tenemos un espía, porque cuando planeamos la estrategia, el pueblo de Israel se va por otro lado. Entonces uno de sus soldados dice, no, ellos tienen el profeta de Dios, Eliseo, que todo lo que vos decís acá, él se valora. Ah, ¿sí? Mirá vos, vamos a matarlo. Y yo mismo lo voy a matar. Esto está todo relatado en Segunda de Reyes 6, en todo el capítulo. Léalo, que también es apasionante. Cuando van a sitiar esa ciudad, el criado que se llamaba Giesi, cuando sale de su recámara y ve toda la gente, todo el ejército sirio sitiando la ciudad, dijo, estamos perdidos. Entra y le dice, estamos perdidos. ¿Por qué? Mirá, cuando sale, está Eliseo. Eliseo no. Cuando sale el profeta Eliseo, ve todo el ejército. Él toma la decisión de orar y a Dios, abre los ojos de este criado para que pueda contemplar tu gloria. Entonces Dios le abre los ojos espirituales a Giesi y puede ver carros de fuego y un ejército celestial que estaba a favor de ellos. Y ellos le dice que cuando ve, le dice,
son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, cuando uno está relacionado con Dios, estará el problema, estará la situación, pero son más los que están con Dios que los que están sin Dios. Por eso, hermanos, si estás pasando por un momento difícil, estás pasando por un momento, una situación difícil, entendé que son más los que están con vos que los que están en el mundo. Vos tenés a Dios de tu parte, yo tengo a Dios de nuestra parte, y contra Dios no hay poder que se le venga encima. ¿Saben qué hizo? En un momento a todo el ejército los hirió con ceguera y ellos se pudieron ir tranquilos. ¿Quién hace eso si no lo hace Dios? ¿Quién saca de esa situación si no es Dios? Por eso, hermanos, lo que yo quiero decirles en esta noche es que tenemos armas poderosas, de que tenemos la salida a nuestra situación, de que lo que esté te pasando, simplemente te está pasando, pero hay una salida. Y esa salida está en las manos de Dios. Sea lo que estés pasando, sea la situación que estés pasando, hay esperanza en las manos de Jesús. Hay esperanza en la oración. Hay esperanza cuando uno ayuna y ora y se santifica. Por eso, hermanos, estés lo que estés pasando, hay una sola palabra que es para vos y para mí, que es: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, hermanos, si uno lo busca de todo corazón, hay una palabra de bendición para nuestras vidas. Para nuestra vida. Entonces, si nosotros podemos entender que la palabra de Dios es importante para nuestra vida, ahí nosotros vamos a tener la victoria. Por eso, hermanos, esto es lo que yo le quiero traer a cada uno de ustedes, de que puedan experimentar un milagro de parte de Dios, un milagro poderoso de parte del Señor, a través de la oración, a través del ayuno y a través de la santidad. Dios tiene cosas preparadas hermosas para cada uno de nosotros. Dios tiene un camino importante para cada uno de nosotros. A veces, la situación que han pasado por nuestra vida, las circunstancias que hemos pasado, a veces nos aflojan y nos debilitan, pero tenemos esperanza en Jesucristo. Dios cada día nos da una luz de esperanza, sabiendo que nuestro problema está, pero nuestro problema tiene solución. Tu problema tiene solución y está en las manos de Dios. Yo me acuerdo que Jesús, cuando Él tuvo que enfrentar la cruz, se relacionó con el Padre, porque Jesús era humanamente, tenía su parte humana, y en un momento entendió, costó ir a la cruz, pero sin embargo se relacionó con el Padre, y el Padre le dio la fortaleza que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer. Cuando nosotros enfrentamos esos problemas, necesitamos la fortaleza de Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso, la palabra de Dios nos refuerza. ¿Vos te acordás, Angelita, que dio Adrián a... Bueno, no, me pareció que era el Salmo 121. Adrián a Teresa, creo que era ese. Entonces, vemos que hay bendición en la palabra de Dios. Hay bendición para los que lo buscan. Por eso, hermanos, hoy tenemos las armas para que podamos enfrentar este caminar que cada día tenemos que enfrentarnos. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Vamos a orar. Y yo quiero que vos orés conmigo para que lo que necesites, Dios pueda dártelo. Para que lo que vos estés pasando, Dios te dé fortaleza para seguir adelante.
A veces los humanos fallamos, a veces con nuestras actitudes podemos dañar, pero Dios es fiel y uno tiene que mirar siempre a Cristo, uno tiene que mirar siempre a Dios, porque Dios no falla. El hombre falla, el hombre tiene sus errores, pero Jesús nunca falla. Jesús nunca nos abandona. Jesús nos está esperando cada día. No te vayas sin tener tu momento con Jesús. Si no pudiste a la mañana, que puedas ser a la noche. Pero pasa tiempo con Jesús. Pasa tiempo con Dios. Vas a ver que cómo tu vida va a cambiar. Cómo tu relación con Dios va a cambiar. Cómo vas a escuchar la voz de Dios. Y cómo vas a entender a veces las cosas que te pasan. Por eso, hermanos, los invito a orar y que cada uno pueda hacer un pequeñito altar ahí en su asiento para poner su situación, para poner su problema, para poner a veces esos interrogantes que tenemos, que a veces no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas. Pero lo que tenemos que entender es que Jesús nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Ahí en el secreto, ahí en tu lugar. Jesús decía: ve tú, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Es palabra de Dios, es palabra del Señor. Entra en tu habitación, ora al Padre con las palabras que te salgan. No tenés que ser un erudito, no tenés que saber orar. Simplemente tenés que hablar y contarles tus miserias, contarles lo que te acongoja, contarles lo que necesitas. Y Dios va a hacer un milagro. No es porque lo diga yo, es porque lo dice la Biblia. ¿Oramos? Señor y Padre amado, te damos gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia, por tu compasión. Te damos gracias, Señor, porque te tenemos a ti, Señor, fuente de vida, fuente de gratitud, fuente de poder, fuente de gracia. Por eso, Padre, te pedimos en esta tarde, porque tú conoces la situación de cada uno de nosotros. Tú conoces, Padre Celestial, los anhelos. También tú conoces, Padre, las situaciones que estamos pasando, las situaciones que a veces nos desesperan, las situaciones que a veces nos desaniman, y los problemas a veces que nos pasan y no tenemos el porqué, no sabemos por qué. Lo único que sabemos en esta tarde es que te tenemos a ti, Señor, fuente de poder y de gloria, fuente de bendición, que tú quieres escucharnos y que tú nos llevarás a la victoria, Señor. Por eso, Padre, en esta tarde te pido por cada uno de mis hermanos. Yo ruego que la unción y la gracia y la presencia de tu Espíritu Santo esté inundando este lugar, que esté fluyendo el poder de tu Espíritu en una manera especial y poderosa, y estés tocando a cada uno de mis hermanos. Estés tocando a cada uno de ellos que te necesitan y tú estés obrando. Señor, te pido que derrames espíritu de oración sobre tu pueblo. Te necesitamos, Padre Celestial. Derrama espíritu de oración. Padre, derrama espíritu de leer ferviente tu palabra, Señor, porque tu palabra es para nosotros fuente de vida y de poder. Por eso, Señor, en esta hora clamo por cada uno de ellos. Clamo para que la presencia de tu Espíritu Santo esté tocando las mentes y los corazones, estés abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros, y que en esta tarde, Señor, mis hermanos puedan recibir paz, gozo, alegría para aquellos que están turbados, para aquellos que tienen necesidad, para aquellos que no encuentran la solución, para aquellos que no saben dónde está el camino. Señor, bendícelos, bendícelos, Señor, bendícelos.
Dice tu palabra que el gozo de Jehová es vuestras fuerzas. Por eso, Señor, derrama tu gozo, tu gloria, derrama la unción, derrama tu presencia en este lugar. Derrama, Señor, derrama, Jesús. Derrama unción y presencia en este lugar. Aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya. 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 Presencia de Dios. Alabash. Presencia de Dios. Oh Señor, tú conoces los corazones. Tú conoces, Señor, aquellos que tienen necesidad. Tú conoces aquellos que están angustiados en esta noche. Toca, Señor, toca. Toca, Jesús. Toca, Señor. Aleluya. Aleluya. Ahí donde estás, pedí al Señor que obre en tu vida. Ahí donde estás, clama al Señor para que haga un milagro. Clama al Señor. Abrí tu boca. Adoramos. Adora al Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre. Necesitamos fortaleza de ti, Señor. Por eso, Padre Celestial, en esta noche te doy gracias por escucharnos una vez más. Y te suplico, Señor, que tú puedas socorrer a aquellos que están necesitados. Que tú puedas socorrer, Señor, al que tiene necesidad. Que tú puedas socorrer a aquellos que están desvalidos, Señor, angustiados, tristes y afligidos. Y gracias, Señor, para los que tenemos fe. Gracias, Señor, para los que tú una vez más nos has bendecido. Gracias, Señor, por una tarde más, por una noche más, que podemos proclamar tu nombre. Alabamos tu nombre, adoramos tu nombre, Jesús. Bendecimos tu nombre una vez más. Y te damos gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.